Los precios de bienes raíces en casi todos los países del mundo tuvieron su mejor década entre el año 2010 y 2020. Aquí, en este gráfico, ustedes van a poder ver los precios promedio de una casa en los Estados Unidos. Desde el año 2010 hasta ahora, los precios se han duplicado. Y a pesar de todo esto, muchos inversionistas hablaban de que había una burbuja en el mercado inmobiliario parecida a la de la crisis de los años 2007 y 2008. Y cuando llegó la pandemia a comienzos del año 2020, absolutamente todo el mundo creía que los precios de bienes raíces se iban a desplomar. Pues, volviendo al gráfico, en Estados Unidos los precios promedio de las casas tuvieron sus mejores años desde la pandemia. Los precios de bienes raíces llegaron a nuevos récords todos los meses. No obstante, la Reserva Federal, que actúa como el Banco Central de los Estados Unidos, está advirtiendo que existe una burbuja inmobiliaria. Y tú probablemente te estarás preguntando, si los precios están llegando a nuevos récords y se habla de una burbuja, ¿sería mejor que yo venda mi casa ahora? Y si estás pensando en comprar tu primera propiedad, tú probablemente estarás pensando que con estos precios tan altos, podría ser una buena idea demorar la compra de un inmueble, ¿no? Estas son preguntas que me llegan todo el tiempo y en este video vamos a analizar lo siguiente. Número 1. ¿Cómo están los precios y qué nos indican las cifras más importantes del mercado? Número 2. Vamos a entender cómo están los intereses hipotecarios y cuáles son los pronósticos de la Reserva Federal. Y finalmente, número 3. Vamos a analizar si efectivamente se viene una crisis inmobiliaria en los Estados Unidos. Ahora, todos los términos que yo voy a utilizar van a ser muy complejos, pero créanme que cualquiera, sin importar qué profesión tengan, van a poder entender todo lo que les estoy diciendo en este video si es que prestan atención y miran hasta el final. Y si les gustó mi explicación y la información que les di, por favor, compartan este video en sus redes sociales. Entonces, dejemos algo claro para empezar. Los precios de bienes raíces son determinados por la oferta y la demanda. Es decir, si hay muchos hogares a la venta o mucha oferta y hay muy pocos compradores o poca demanda, los precios de los inmuebles normalmente bajan. Pero si lo opuesto pasa y hay pocos hogares a la venta o poca oferta y hay muchos compradores o mucha demanda, los precios van a subir. Así que para poder entender qué va a pasar en el futuro, vamos a tener que analizar estas dos variables, la oferta y la demanda. Primero, empecemos a ver la oferta de hogares y lo vamos a hacer usando la herramienta de Google Trends, que nos muestra qué busca la gente en Google. Pues aquí utilicé palabras clave como sell home, sell house y sell property, y desde el año 2020 hasta diciembre del año 2021. Como podrán ver, a comienzos de la pandemia y a finales del año 2020, habían muchas personas pensando vender sus hogares. Pero hoy en día estamos viendo un nivel bajo de personas que están pensando vender sus hogares. Esto nos sugiere que puede haber poca oferta de hogares en los próximos meses, pero confirmémoslo al ver otras cifras. Aquí van a poder ver los active listings de la página más conocida de bienes raíces en Estados Unidos, Redfin. Como verán, efectivamente, meses después que la pandemia llegase a Estados Unidos, estábamos viendo niveles récord de anuncios activos de casas a la venta en el verano del 2020. No obstante, ahora estamos viendo que hay menos anuncios de casas a la venta, sugiriendo que hay menos oferta. Para confirmar esta información vamos a ver otra fuente de Active Listings. Y como verán, efectivamente en el año 2021 hubo un récord bajísimo de cuántos hogares estaban a la venta y esta cifra está con tendencia a bajar. Pero como verán en los otros años, esta cifra baja al finalizar el año. Así que es importante tomar eso en consideración, que el mercado tiende a tener temporadas. Así que aquí podemos dar un paso atrás y hacer un par de conclusiones. Entonces, Google nos indica que hay menos personas pensando en vender sus casas. Luego, Redfin nos indica que efectivamente hay menos anuncios de casas a la venta activos. No obstante, como confirmamos en las cifras afuera de Redfin, esto puede ser por la temporada. Al final del año, la gente no vende muchos hogares. Sin embargo, en el año 2021, la cifra de anuncios de casas a la venta era bajísimo comparado a los otros años. Así que todo esto nos indica que hay poca oferta de hogares. Pero ¿qué nos dice la demanda? Para analizar la demanda de hogares, vamos a hacer un análisis parecido, empezando con Google Trends. Aquí utilicé palabras clave como buy a home, buy a house y buy property.
y en las mismas fechas. Como podrán ver, justo cuando la pandemia llegó a los Estados Unidos y la Reserva Federal empezó a estimular la economía al imprimir dólares, hubo un gran incremento de personas que buscaba comprar casas. Esto luego fue bajando a finales del año 2020, pero volvió a subir a comienzos del año 2021. Hoy en día la tendencia es nuevamente que está bajando. Así que eso nos indica que hay menos interés en comprar casas, lo cual sugiere menos demanda por casas. No obstante, ahora vamos a ver qué nos dice Redfin. Aquí vamos a ver un gráfico que indica cuántos días en promedio tarda hasta que las casas sean vendidas. Como verán, el número de días ha bajado tremendamente. Hoy en día tarda en promedio alrededor de 20 días para vender una casa vía Redfin. Una cifra récord. Imagínense, en menos de 3 semanas ustedes pueden vender su casa. Así que, efectivamente, la demanda por hogares está altísima. Entonces, ¿qué podemos concluir de nuestro análisis de la oferta y de la demanda? Pues efectivamente hay poca oferta de casas a la venta y mucha demanda para comprar casas. Esto hace que las casas se vendan rápido y que los precios suban. Pero, ¿por qué hay tanta demanda por hogares? Y Gus, ¿no dijiste que se venía una crisis inmobiliaria? Para eso vamos a analizar 2 elementos: el nivel de ahorro de los estadounidenses y los créditos e hipotecas. Empecemos con los niveles de ahorro en Estados Unidos. Como ustedes sabrán de mis videos, gracias a la impresión de dinero y los estímulos que dio la Reserva Federal, los niveles de ahorro en los Estados Unidos están a nuevos récord. Aquí en esta imagen ustedes van a ver que durante la pandemia los estadounidenses ahorraron el 26% de su salario en promedio, ya que recibieron apoyos del gobierno y se quedaron en casa. Al quedarse en casa, ellos dejaron de gastar en restaurantes, en bares y en ocio en general. Luego, otra cosa es que la bolsa de valores también subió a nuevos récords. Por lo tanto, los estadounidenses tienen más dinero que nunca ahorrado, lo cual hace que ellos puedan pagar más dinero por una casa, subiendo la demanda. Pero ese es un elemento que explica por qué hay más demanda por hogares. El otro son los créditos y las hipotecas. La gran mayoría de las personas no compra una casa con dinero al contado y tienen que endeudarse. Y aquí en este gráfico ustedes van a ver los intereses promedio de las hipotecas de 30 años. Es decir, el interés que vas a pagar por 30 años al comprarte una casa. Como podrán ver en gris, desde que llegó la pandemia a los Estados Unidos, los intereses de las hipotecas se desplomaron, llegando a un récord bajo de 2.7% a comienzos del año 2021. Este interés bajo incentiva a las personas a prestarse dinero y a prestarse montos más altos. Pero como podrán ver, en los últimos meses los intereses han estado subiendo poco a poco. Y les voy a explicar por qué pronto. No obstante, hoy en día el interés de una hipoteca de 30 años está en 3.1%. Eso quiere decir que si tú sacas una hipoteca para comprar un hogar por 30 años, solo vas a pagar 3.1% en intereses, algo que sigue siendo bajo. Este es un elemento muy importante que está aumentando la demanda por hogares en los Estados Unidos. La gente prefiere comprar y aprovecharse de las circunstancias a pesar de que paguen un precio más alto. ¿Y por qué sería este el caso? Pues porque no hay mucha alternativa cuando se trata de un hogar. Efectivamente, tú podrías alquilar un hogar y esperar hasta que los precios bajen. Pero, como verán en este gráfico, aquí te comparan los precios promedio mensuales de alquileres versus los costos de la hipoteca. Como podrán ver, hoy en día, a pesar de que los intereses han subido un poco, sigue siendo mucho más barato comprar con hipotecas que alquilar. Los alquileres están subiendo y en promedio son de $1,836, mientras que el costo de una hipoteca está estable en alrededor de $1,200 al mes. Pero ahora ustedes seguramente se estarán preguntando, oye, Gus, ¿acaso no dijiste que se viene una crisis inmobiliaria? Pues sí que existe un riesgo serio y les voy a explicar por qué. Como ustedes sabrán de mis videos, los niveles de inflación están en nuevos récords. En los últimos meses la inflación ha estado subiendo de 5 a más de 6%, como verán en este gráfico. Esta inflación está asustando a la Reserva Federal, la cual ya ha empezado a dejar de estimular la economía. Hoy en día la Reserva Federal sigue imprimiendo dinero, pero han decidido desacelerar esta impresión. Luego, los intereses bancarios centrales de la Reserva Federal siguen en 0%, lo cual hace que nuestras deudas e hipotecas sean baratas. No obstante, Goldman Sachs predice que en junio del año 2022
y algunas personas dicen que hasta antes de eso, la Reserva Federal va a empezar a subir los intereses poco a poco. Esto va a hacer que las hipotecas sean más caras, lo cual significa que va a haber menos demanda. Esto se ha visto en el pasado. En promedio, por cada 1% que sube la Reserva Federal en intereses, el valor de las casas baja un 10%. Esto hace sentido porque mientras más pagas por tu hipoteca, menos vas a querer gastar en comprar un hogar. Esto se vio en la gran recesión del año 2008, por ejemplo, que fue causado por la burbuja de bienes raíces. Aquí van a ver los intereses de la Reserva Federal. Como podrán ver, justo después del 11 de septiembre, para estimular a la economía, la Reserva Federal bajó los intereses a casi cero. Esto hizo que las hipotecas sean baratísimas e hizo que la burbuja inmobiliaria se infle. Pero, como podrán ver aquí, en el año 2005 la Reserva Federal vio que la inflación subía y como consecuencia fue subiendo los intereses gradualmente hasta llegar a 5%. Cuando llegaron a 5% fue que la burbuja inmobiliaria explotó y los precios de las casas colapsaron por la mitad. Por lo tanto, si la Reserva Federal repite esto y empieza a subir los intereses en el año 2022 y lo sube a tal nivel que la demanda por hogares se desploma, pues ahí podríamos ver que el mercado de bienes raíces colapse. Podríamos ver una repetición de lo que pasó en el año 2008 y honestamente, ese sería un problema muy serio porque no solamente afectaría a los precios de las casas, sino que la bolsa probablemente colapsaría y la economía mundial entraría en una recesión muy seria. Y eso me lleva a preguntarte a ti. ¿Crees que el mercado inmobiliario en los Estados Unidos va a colapsar? ¿O crees que se va a estabilizar y mantener? ¿Y qué crees que va a hacer la Reserva Federal en los próximos años? Espero tus comentarios aquí abajo y antes que te vayas te quisiera recomendar un video interesante donde te explico cómo los ricos esconden su dinero para no pagar impuestos. Muchísimas gracias por ver este video, mis queridos youtubers, y les mando un saludo desde Luxemburgo.